En varios países del mundo, incluido México, la efeméride que se conmemorará el próximo 12 de octubre tiene ahora una visión crítica sobre el proceso de colonización de hace 5 siglos. Algunos le llaman Día de la Resistencia Indígena. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la publicación de un decreto en 2020 para nombrarlo Día de la Nación y la Pluriculturalidad, que reivindica la existencia de los pueblos indígenas. En ese contexto, cobra relevancia la investigación y preservación del patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico. Acompáñenos a conversar con Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el análisis, Georgina Gagiola. Antropólogo Diego Prieto Hernández, gracias por estar aquí en Ruta ADN 40. Con muchísimo gusto, Estela, de platicar contigo y con el amplio público de ADN 40. Bueno, pues el 18 de octubre de 2020, el Diario Oficial publicó un decreto en el que se renombra el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural en reconocimiento a la diversidad indígena y cultural que tiene nuestro país. Un primer comentario sobre este renombrar el 12 de octubre, que sin duda tiene una reflexión social e histórica. Yo creo que es muy acertado, Estela. Mira, hay antecedentes al respecto. En 1992, con motivo de los 500 años de este acontecimiento, de esta efeméride, se generó un gran movimiento de resistencia, 500 años de resistencia indígena, negra y popular. En ese contexto, y dada la emergencia de movimientos indígenas que después va a tener su expresión culminante en 1994, con el alzamiento de los indígenas de Chiapas, afiliados al EZLN, en la Constitución se introduce por primera vez la caracterización de México como una nación pluricultural, cuya condición se sustenta originariamente en los pueblos indígenas. Esto acontece precisamente en 1992 y seguramente tuvo mucho que ver en ello el planteamiento de don Guillermo Bonfil, un antropólogo mexicano que precisamente es el que empieza a indicar la necesidad de que los pueblos indígenas sean reconocidos con sus propios sistemas de gobierno, formas de organización, lenguas y expresiones culturales. A 500 años de la conquista, maestro, ¿cuál es la importancia de continuar preservando precisamente todo este patrimonio que nos identifica, toda esta diversidad y riqueza cultural? Bueno, no solo conservarlo, sino divulgarlo, que es una de las tareas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo creo que es fundamental, porque México, el territorio de México, ha sido la cuna de una inmensa cantidad de culturas, de pueblos, de expresiones lingüísticas y culturales. Cuando viene la catástrofe, llamémoslo así, de la conquista, también lo que ocurre es que hay un enriquecimiento cultural, paradójicamente. Se incorporan matrices culturales de raíz africana, de raíz europea y poquito después asiática también, de manera que México se va constituyendo desde la segunda mitad del siglo XVI en una especie de bisagra entre continentes. El INAH se funda en 1939, ¿verdad? El INAH se funda en 1939 en el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, mucho con este encargo de reconocer la diversidad, la fuerza histórica, simbólica y cultural de nuestros diferentes componentes étnicos, lingüísticos y poblacionales. Sí, muchos hemos tenido la fortuna de estar en diversos sitios arqueológicos, en museos sin duda de carácter mundial, y vemos muchos extranjeros visitándolos, pero le pregunto esto porque precisamente hay una polémica, no solamente desde la fecha que usted nos refiere, sino que permanece en el mundo sobre si fue un encuentro, una conquista, un genocidio, si fue injusto o no, en fin, todo este debate que hay para justamente darle el reconocimiento a los pueblos indígenas y la manera en que fueron
conquistados. Estos museos nos muestran diversos sincretismos de estos encuentros de distintas culturas. ¿Cómo nos presenta, cómo nos reseña Elina este encuentro de culturas, dado el debate en el que estamos desde hace pues ya 30 años, maestro? Sí, pues bueno, el debate empieza prácticamente desde que tanto diversos pueblos originarios se resisten a la dominación, como también hay una discusión en el ámbito europeo en lo que concierne a España y a la llamada entonces cristiandad sobre qué ocurría en estas tierras, desde quienes pensaban que aquí habitábamos entes que no éramos propiamente humanos, hasta quienes consideraron, como Fray Bartolomé de las Casas, que aquí había pueblos y sociedades que empujaban una manera distinta de vivir y que podrían ser el punto de partida de las utopías renacentistas que ya empezaban a proliferar en el ámbito cultural de Europa. ¿Cuántos museos, zonas arqueológicas tiene a su cargo Elina? Mira, Elina tiene 163 museos abiertos al público en todo el país, entre los nacionales, los regionales, los metropolitanos, los museos de sitio arqueológico y algunos museos locales en monumentos históricos que están a nuestro encargo. Tenemos 194 zonas arqueológicas abiertas al público, incluida una paleontológica. Sin embargo, Elina tiene que conservar un patrimonio inmenso. Tenemos más de 55,000 sitios arqueológicos registrados en todo el país. Tenemos más de 110,000 monumentos históricos inmuebles catalogados en todo el país. Tenemos millones y millones de bienes culturales que hemos registrado, algunos que están bajo nuestro cuidado directo, pero otros que están en museos comunitarios o incluso en colecciones que están bajo custodia de particulares. El presupuesto nunca alcanza y nunca va a alcanzar para esto. Es enorme la cantidad sorprendente de lo que nos dice que está a cargo de Elina y solo de esos 1,193 tenemos acceso a ellos, pero pues nunca alcanza. ¿Cómo se ven en el presupuesto para el 2024? Los legisladores están conscientes de las necesidades de preservar este importantísimo patrimonio cultural. Bueno, yo espero que lo estén. El presidente López Obrador ha sido muy enfático en reconocer la importancia que tiene recuperar nuestra memoria histórica y cuidar nuestro patrimonio cultural, no solo el arqueológico, sino en general el patrimonio histórico, antropológico y cultural de México. Y por otro lado, también es muy importante destacar que el instituto resguarda una enorme cantidad de acervos fotográficos, documentales, bibliográficos que ayudan a preservar la memoria de México. Códices, en fin, a propósito de esto y por último, maestro Diego Prieto Hernández, ¿hay investigación? ¿Cuánta gente trabaja allí? Y pues me imagino que es multidisciplinario. Claro que sí, mira, en el instituto hay alrededor de 900 investigadores, pero si incluimos también a las compañeras y compañeros que se dedican a la conservación y restauración tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, estaríamos hablando de alrededor de 1,200 profesionales. Pues le agradezco mucho que haya estado en este espacio, Diego Prieto Hernández, y bueno, invitar a la gente a que acuda, no solamente este 12 de octubre, sino de forma permanente a estos lugares. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué nos dicen sobre este tema. Georgina Gagiola, bienvenida. ¿Cómo estás, Estela? Me da mucho gusto verte. Bueno, pues tú estuviste justamente en la Cámara de Diputados como legisladora. Le preguntaba al maestro Diego Prieto si habrá conciencia entre los legisladores de la gran necesidad que se tiene para preservar estos monumentos históricos, que dicho sea de paso, nunca ha sido suficiente en ninguna administración.
Exacto, nunca ha sido suficiente. Yo creo que muchos legisladores sí tienen el interés y la conciencia, por supuesto el poder de otorgar este presupuesto, pues en la búsqueda de nosotros conocer, ser parte de estas culturas originarias en nuestro país. Sin embargo, nunca le dan suficiente presupuesto y lo podemos ver, por ejemplo, sí hay mucho presupuesto para educación en general, pero poquito presupuesto para las diferentes culturas que tenemos. Diferentes presupuestos, por ejemplo, para incentivar la vida de las mujeres en una comunidad de usos y costumbres que también ya no son presentes o pueden ser cuestionables. Y entonces ese presupuesto puede ser diverso y, sin embargo, sigue siendo muy poco. Es la gran riqueza cultural que sin duda esta administración ha tratado de enfatizar el valor de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de preservar su lengua, sus usos y costumbres, que pues también decías tú, en todo este debate de cómo los conquistadores llegaron pues hay que decirlo, ¿verdad?, a avasallar, de pronto tratar de borrar a estas culturas. Sí hay como un debate, o permanece ese debate de cuánto aportaron y de si se deben preservar ciertos usos y costumbres. Tú no estás de acuerdo en algunos casos. Yo creo que los usos y costumbres, su manera de relacionarse con el cosmos, con la naturaleza, de entender el universo, que a veces nosotros no la vemos de otra manera, pero los pueblos originarios tienen usos y costumbres que van muy en detrimento de la vida de la mujer y de las niñas, por ejemplo, en la violencia familiar, en la venta de las hijas niñas, de venderlas o de pasarlas a otra familia como la dote, ¿no? Y todos esos usos y costumbres que, aunque se reconocen en la Constitución, no quiere decir que los usos y costumbres vayan en contra de los derechos humanos. O que sean, digamos, que respeten los derechos humanos, ¿no? Ese es un caso en específico, el tema que tiene que ver también con todo el tema de salud. Alguien de la Secretaría de Salud me comentaba que es difícil en las comunidades indígenas de pronto hacer análisis ginecológicos a las mujeres porque los hombres no lo permiten, o es complicado hacerlo, ¿no? Y eso en un tema de salud, pero por ejemplo, una anécdota del INEGI cuando hace los censos de violencia o también cuando hace los censos de población y les pregunta a las mujeres indígenas, les arrojan una serie de preguntas y ellas responden ¿cómo? ¿Esto es violencia? Eso es normal, en mi vida es normal. Lo que no excluye, Georgina, y te quiero pedir un comentario final a este respecto, pues toda esta, insisto, la polémica de si el 12 de octubre debe ser un festejo, una conmemoración pues, de reconocimiento de encuentro intercultural o cómo mencionarlo, del Día de la Raza al Día de la Nación Pluricultural y bueno, también la solicitud que ha hecho en algún momento el gobierno de la República para decirle a la corona, a la monarquía española y al gobierno español y al Papa Francisco, discúlpense por haber impuesto pues, a sangre y fuego sus culturas religiosas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que la conquista sucedió ya hace 500 años. Creo que ahora el tiempo de las disculpas ya pasó. Somos unas naciones muy cercanas, de mucha cooperación. No solamente ellos con nosotros hemos ayudado mucho a España. Y creo que pues, es más que festejo. Cuando yo era niña era un día feriado. Ya no, en tiempos de Zedillo se eliminó, no sé, el festejo, digamos. Pero reconocerlo como pluricultural, un día pluricultural me parece adecuado, me parece bien y depende de la visión que tengamos de este asunto, si fue una conquista, si fue una matanza o si podemos celebrar precisamente la pluriculturalidad. Georgina Gagiola, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.